con la definición de Daniel Cassani, quiero enfocarme en tres elementos fundamentales del significado de texto. Uno es el carácter comunicativo. Cuando uno elabora un texto, ya sea oral o escrito, corto o largo, lo hace justamente con una intención, con un propósito. Queremos que ese mensaje, con un todo, con un sentido, con una temática, llegue a un receptor o a varios con determinada finalidad. En eso radica el carácter comunicativo. También el texto tiene un carácter pragmático. Esto es, un texto al decir hace. ¿Qué significa esto? Significa que si yo, por ejemplo, tengo el siguiente enunciado: tengo frío y estoy en una habitación donde la ventana está abierta y donde está mi marido sentado. No es solamente mi intención expresar aquello que yo siento, que en este caso es frío, sino es provocar la reacción en el destinatario de ese discurso. Es provocar una respuesta hacia eso que yo digo. En este caso, la respuesta debería ser que mi marido se levante y cierre la ventana. Entonces, el carácter pragmático tiene que ver con eso, con qué se hace al decir. Este carácter pragmático también abarca un contexto extralingüístico, es decir, el texto no está solito, sino está rodeado de circunstancias, de elementos extralingüísticos que lo configuran y lo complementan. Y por último, dice que el texto está estructurado, tiene una ordenación y unas reglas propias, tienen una organización interna con reglas de gramática, de puntuación, de coherencia, que garantizan el significado del mensaje y el éxito de la comunicación. A esto hacemos referencia cuando hablamos de lo que conocemos como las propiedades textuales, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Las propiedades textuales son aquellas reglas o pautas que rigen un texto y que hacen que el texto sea eso y no otra cosa. La primera propiedad que nosotros conocemos es la corrección. En la corrección, un texto se rige, se guía por pautas que configuran la correcta escritura o que hacen referencia a la normativa de la escritura. La puntuación, la acentuación, el uso correcto de mayúscula, la escritura correcta de las palabras, el uso de la sangría, la distribución de la escritura como corresponde en el texto, el orden sintáctico dentro de una oración. Entonces, si nosotros omitimos algunas de esas reglas propias de la escritura, estaremos transgrediendo esta propiedad textual. Cuando nosotros hablamos de la propiedad textual de adecuación, hacemos referencia a lo que conocemos como las variedades lingüísticas, es decir, la configuración del texto teniendo en cuenta las características del emisor y del receptor. Cuando hablamos de variedades lingüísticas, hablamos de la manera en que configuramos nuestro texto para darlo a conocer, teniendo en cuenta los registros y los lectos. Cuando hablamos de registros, hablamos de la manera de escribir según las características del receptor. Por eso tenemos un registro formal y un registro informal. Si nosotros nos tenemos que dirigir al presidente de la República Argentina, no creo que le digamos, che, vos, Albert, porque estaríamos frente a una persona, en este caso, que no conocemos, por lo tanto la confianza es menor, y la escritura debe demostrar un mayor respeto ante esa persona que es desconocida para nosotros. Ahora, si a nuestro hijo nos dirigimos diciendo, usted, Ignacio, podría hacerme el favor de, también sería inadecuado el texto. ¿Por qué? Porque a Ignacio, que en este caso es mi hijo, lo conozco, tengo confianza, es familiar, entonces
puedo dirigirme con un mayor grado de informalidad, ¿sí? Entonces, por eso en el registro se tienen en cuenta las características del receptor. Ahora bien, si hablamos de las variedades lingüísticas, tenemos también el tema lectos. Los lectos son las maneras de configurar el discurso teniendo en cuenta las características del emisor, características que tienen que ver con la edad, características que tienen que ver con el lugar geográfico en el que se encuentra y características que tienen que ver con el grado de escolarización. Así, de esta manera, configuramos 3 tipos de lectos. Los dialectos, que hacen referencia a la manera de hablar de acuerdo al lugar en el que se encuentra la persona. Los más conocidos son el dialecto urbano y el dialecto rural. Generalmente nos damos cuenta si estamos frente a un porteño o si estamos frente a un santiagueño o a una persona que vive en el campo, sin desmerecer a ninguno. Cada una tiene su tonada, su manera de hablar que nos permite descubrirla y nos permite saber qué tipo de persona es la que tenemos frente a nosotros. También otro lecto importante es el lecto que depende de la edad del emisor. Esto es lo que se llama cronolecto. Crono deriva de tiempo, entonces es la edad o la manera de hablar según la edad del emisor. Tenemos un cronolecto infantil, un cronolecto adolescente y un cronolecto adulto. En este sentido, también la manera de hablar del emisor nos va a dar la pista de la edad que tiene. Y si nosotros vamos o tenemos en cuenta el grado de escolarización del emisor, nos vamos a encontrar con un sociolecto no escolarizado, aquella persona que carece de los niveles mínimos de alfabetización. Nos vamos a encontrar también con un cronolecto escolarizado, aquella persona que aprende de manera general las pautas que rigen, por ejemplo, a saber leer, a saber escribir, a todo lo que me permite a mí comunicarme con el otro. Y un cronolecto profesional, que es el específico de determinadas profesiones u oficios. Por ejemplo, si a mí me duele la panza, seguramente voy a decir, estoy empachada. Si me voy al médico me va a decir, y usted, señora, tiene una gastritis. Entonces, los términos específicos que remiten a darnos cuenta si estamos frente a una persona con determinada profesión o si estamos frente a una persona que no puede desenvolverse autónomamente o a alguien que conoce las reglas que configuran a la oralidad y a la escritura.